Buenas tardes. Un microsegundo para agradecer al IAF y al Departamento del Gobierno de Aragón de Economía de habernos otorgado este sello de oro. Felicitaciones también al resto de los galardonados y a todas aquellas empresas que han llegado también como finalistas al Premio de la Excelencia. Nosotros hemos elegido una de las dos buenas prácticas que nos identificaron, en este caso, para el sello y hemos querido presentar la seguridad del paciente, que parece ser evidente en los hospitales, pero que con más razón tenemos que abordar lo que es la mejora continua en nuestros procesos. Vale. Desde 1953 el Hospital San Juan de Dios en Zaragoza tiene una larga trayectoria y en estos momentos, en el 2015, estamos iniciando un nuevo plan estratégico muy vinculado a unos cambios de innovación, de creación, siguiendo una línea digital y de nuevas tecnologías que han ido saliendo en otras presentaciones. Tenemos una cartera de servicios muy amplia y también nos desplegamos por todas las provincias de la Comunidad Aragonesa mediante los equipos de atención domiciliaria. El Plan Estratégico de Seguridad del Paciente no es algo que nosotros nos hayamos inventado, sino que diferentes instituciones y organismos ya pusieron hincapié en que había que reforzar todo lo que era la seguridad del paciente y se empezó por la OMS y, por supuesto, Ministerio de Sanidad, Servicio de Aragones de Salud y, por supuesto, la Orden de San Juan de Dios con el hospital que nos ocupa hasta ahora. La máxima de la seguridad del paciente es primum non nocere, máxima hipocrática que todos debemos de respetar. Nosotros en el 2010 empezamos ya, aunque pongan de 2009, con un plan de seguridad de pacientes en nuestro plan estratégico. Realmente no fue hasta el 2011 donde sí que había un objetivo estratégico en concreto, el número 4, que nos hizo poner mayor hincapié en realmente consolidar estos mapas que nos llegaban a la seguridad y a mejorar la seguridad del paciente. Así que en el 2012 realmente hicimos esta estrategia transversal, interdisciplinar, de la seguridad del paciente y se editó el Plan Estratégico de Seguridad de Pacientes. Elaboramos un DAFO en el cual participaron todas las partes interesadas, profesionales, pacientes, familiares, grupos de seguridad de la Orden de San Juan de Dios y partners que formaban parte del proceso. Detectamos 7 factores críticos y de ahí sacamos 3 líneas estratégicas: formación y sensibilización al respecto, sistema de gestión de seguridad del paciente y el desarrollo de prácticas seguras. Pero, ¿cómo lo desplegamos? Realizamos o creamos una comisión específica de seguridad de pacientes, impulsado por la dirección. Hicimos que participase todo el hospital, fuesen asistenciales o no. Lo quiero reseñar porque en la parte donde citamos a los responsables de servicio no todos eran asistenciales, sino que contábamos con admisiones, compras, mantenimiento, cocina, una serie y servicio de informática, una serie de servicios que normalmente no estaban incluidos en seguridad de pacientes. ¿Cómo trabajamos? Un proceso estratégico, líneas estratégicas, nuestros objetivos anuales, cuadros de mando. Incorporamos una serie de indicadores dentro de nuestros procesos, 28 concretamente, de seguridad de pacientes, y ¿qué obtuvimos? Obtuvimos una gran cantidad de horas en formación de nuestros trabajadores y de los pacientes y familiares, disminución de infecciones nosocomiales u hospitalarias, como fue las infecciones de las vías urinarias con las sondas. Se hizo un plan de manejo seguro de medicamentos. Tuvimos incluso que desprescribir algunos medicamentos que hacían interacción entre ellos mismos o cambiar las horas donde lo estábamos dando. 2 planes de contingencia, un sistema de identificación que teníamos que valorar legalmente para poder recoger en los códigos QR pues, el riesgo de atragantamiento de ese paciente, el riesgo de caída o cuidados especiales que pudiesen necesitar. Se revisaron diversos protocolos de cuidados y al final hicimos 2 mapas de riesgo, uno de hospitalización y otro de hemodiálisis. Priorizamos los riesgos de una manera muy eficaz, muy sencilla y en el servicio de hemodiálisis determinamos que los accesos vasculares había que seguir formando a los profesionales
Y había que formar también a los propios pacientes y sus acompañantes en el cuidado de esas fístulas arteriovenosas. Las TIC fallan, hoy lo hemos visto, entonces hay siempre que tener un plan B. Puede caerse el sistema y tenemos que actuar de otra manera. Los traslados se nos averían los ascensores y en la medicación incluso tener que cambiar ciertas prescripciones. Para que no pudiese haber error a la hora de tomar un producto u otro. De esta manera estábamos mucho más tranquilos y bueno, estamos encantados de que nos hayan dejado presentarlo. Lo siento.